Hola, ¿qué tal? Verano, exposiciones a la vista seguramente y pues estamos en Artestu, Galería Artestu. El cartel está por ahora no lo vemos, pero tenemos a Miren González Goicoechea con una exposición muy interesante, Bici Min Bici. Ella nos va a explicar en un estudio muy profundo sobre la enfermedad del cáncer y ella, pintora, ha querido explicar desde su versión más creativa lo que ha investigado y toda su labor de trabajo que ha hecho en el Oncológico de San Sebastián. Vamos a entrar porque está ya dentro esperándonos. Muy buenas, miren. Hola, muy buenas, Elena. Y has dicho que vaya trabajo que has hecho tan interesante. Muchas sobre gracias. el cáncer y bueno, toda esa parte de investigación muy importante que has tenido que realizar previamente. Y ahora yo creo que quien tiene que comentarnos todo este y por qué lo has querido hacer también. Un poco contando la historia. Eso es un proyecto que llevo 3 años. Pues bueno, exactamente hace 3 años diagnosticaron de cáncer a una persona muy querida y cercana. Entonces, cuando escuchamos cáncer, damos un paso atrás, nos llenamos de miedos. Bueno, es como un antes y un después, ¿no? No nos podemos quitar de la cabeza lo que sucede. Y yo, en aquel momento, bueno, soy una pintora que trabaja un poco por proyectos, elijo un tema y voy ahondando, ¿no? Y me quedo, bueno, bastantes años. El proyecto anterior se estaba acabando. Y entonces, bueno, pues empecé a escuchar un montón de entrevistas, a leer un montón de libros sobre el cáncer. Y en uno de estos libros, que se llama Recuperar la salud, de Matthew Simonton, es un libro de 1978, hablaba de visualizaciones. Yo estaba como buscando algo que hacer, ¿no? Cómo colocarme en esta situación tan complicada. Entonces, en ese libro, los terapeutas proponen una serie de ejercicios que son visualizaciones a la gente que está pasando el proceso. Entonces yo leí visualizaciones y pensé que yo podía hacer eso, que es un poco lo que sé hacer, ¿no? Y bueno, yo ya había visto muchas imágenes en internet que me interesaban. Yo, como artista, lo macro, micro, siempre he tenido tendencia, siempre me ha interesado, ¿no? Yo siempre digo que cuando voy por el monte no me fijo, o sí que me fijo en el paisaje, pero mi mirada se va a las cosas pequeñas, ¿no? A un trozo de cualquier vegetación, una corteza, piedra, todo eso siempre me ha atraído. Entonces, pues bueno, yo pensé que este proyecto tan profundo tenía que nacer en el hospital. Del Oncológico de San Sebastián, ¿no? Sí, bueno, más precisamente en anatomía patológica del Hospital de Donostia. Entonces, bueno, empecé a hablar con la gente que tenía cerca, como siempre, una amiga enfermera, le comenté, ella pensó que era muy difícil que un artista entrara al hospital, pero yo insistí en que moviera algunos hilos y bueno, siempre hay gente más abierta o bueno, que puede ver las cosas de otra manera. Entonces me puso en contacto con un anatomopatólogo, Adrián Illarramendi. Él en aquel momento trabajaba en un laboratorio de Madrid, hice una entrevista por Zoom con él y él no vio ningún problema en que yo pudiera hacer este proyecto, ¿no? De hecho, me dijo que si no conseguían un lugar aquí en Donosti, él me invitaba a su laboratorio de Madrid. Entonces, bueno, pues ya tenía algo, porque yo, bueno, capaz soy también para hacer este proyecto de ir a Madrid. No me hizo falta, porque moviendo otros hilos, otra vez por medio de mi amiga, apareció el doctor Manuel Moreno, que es el que me ha atendido 1 año y medio en anatomía patológica. Conseguí una entrevista con él, le conté lo que quería hacer, él tampoco vio ningún problema, porque no sé si habéis entrado alguna vez a anatomía patológica, es un departamento que no se necesita ninguna asepsia especial, porque una biopsia es una muestra de tejido que está metido en formol, y después está deshidratada, metida en formol, y entre 2 cristalitos está recubierto con una capa de parafina. Por lo tanto, podemos andar con las pruebas sin ningún problema de estropearlas, ¿no? Entonces, porque tú lo que querías era entrar en ese espacio para ver esas muestras y desde, me imagino, un microscopio, que ahora nos vas a exacto, biopsias reales. Yo en realidad quería pasar la experiencia, porque creo que en el resultado y en la vivencia del proyecto y en la ilusión y en la implicación
tiene que ver pasar la experiencia y creo que en el resultado se nota, ¿no? Que, claro. bueno, pues he pasado por allí, simplemente entrar al hospital es algo, bueno, para nosotros bastante impresionante. Después, tener una enfermedad real en tus manos es muy impresionante. De hecho, yo fui muy nerviosa, pero bueno, yo en Arte-Lecu ya había hecho mis pequeñas pruebas en un microscopio y siempre me había parecido interesante. Por lo tanto, bueno, pues hice 2 o 3 dibujos y ya, bueno, ya vi. Justamente Sí, todo esto. sí. Miren, porque ¿sabes lo que pasa? Que Sí. la teoría nos encanta, Sí. pero si lo acompañamos con alguna imagen, Sí, claro, yo claro. creo que quizás pues también vemos Sí. lo Sí, que sí, sí, nos sí. dices con esas imágenes Sí, que has creado, claro. ¿no? Este, por ejemplo, es un cáncer de útero. Entonces, bueno, mirando en el microscopio hay que estar muy concentrado y muy quieto porque si te mueves un poquito se desenfoca la imagen. Ajá, ¿Eh? ya. Entonces el proceso es simplemente moviendo los ojos. Pues cuéntanos, estos cuadros Sí, esto es una citología, yo voy dibujando y cogiendo mis apuntes. Pero tú estás ahí con Sí, el microscopio, ¿no? exactamente. Vale. Y estás aquí entonces cogiendo apuntes de lo que estás viendo. Eso a través del es, microscopio. con el médico yo hice un plan. Y apuntas cosas, Sí, ¿no? exactamente, yo hice un plan de trabajo porque él me explicó que todas las células de nuestro cuerpo tienen el mismo ADN, pero que se diferencian algo en cada órgano del cuerpo. Claro. Entonces me dio la idea para trabajar sobre diferentes cánceres, ¿no? Son, digamos, bastante fieles a lo que vi con mi filtro, digamos. Ya. Si tú hicieras Hombre, esto, pues claro. harías de otra manera Sí, seguramente. diferente, ¿no? Bueno, y solamente la materia, el propio papel, eso ¿no? es. La cuerda, bueno, Sí. aquí hay muchos factores que son Sí, tuyos, está sí. claro, ¿no? Que es- Si veis los colores, para comentar, por ejemplo, en esta biopsia de páncreas, los colores son hacia morados y hacia lilas, ¿sí? y esto tiene que ver, tú si miras en el microscopio una biopsia es transparente. Entonces los médicos utilizan diferentes tipos de tinciones. Vale. La más utilizada es la eosina, que tiñe de morado y de lila. Por eso en muchos cuadros se puede ver ese color que yo no había utilizado antes. Ya. Este es un tipo de, se llaman marcadores. Bueno, y aquí ¿no? vemos más cosas. ¿Y esto Sí, qué son? esto es un trabajo de investigación, bueno, digamos un entrenamiento para después hacer como una obra final, ¿no? Vale. No, O sea, yo voy muy empiezas con el cuaderno de despacio. apuntes, Sí, eso luego es. pasas un poco a la fase búsqueda de imagen creativa, podemos decir. Búsqueda de imagen creativa y decisión de resultados también, de posibles resultados, decisión de caminos a tomar. Por ejemplo, este me sirve para hablar un poco en el hospital. Ellos pensaban que yo iba a hacer algo como muy terrible y algo Ya, como duro, que daba, ¿no? sí, muy duro, ¿no? Imagínate, pues esta obra en 1,5 por 1,5 es bastante escalofriante, bastante ¿no? oscuro, sí. Entonces, al final intento caminos diferentes, pero al final yo decido que dejar, no pensar en el resultado, sino que salga naturalmente. Por lo tanto, lo que veis es un trabajo colorista que es como muy yo, Ahora sí. que ha salido naturalmente, ¿no? Sí, Sin pensar en el resultado, digamos. Muy bien. ¿Técnica al óleo? ¿Hemos dicho? Sí, digamos, empieza con una recogida científica en el hospital con estos dibujos, después yo con este trabajo de una vez al mes me voy a mi estudio y realizo unos acrílicos en papel, ya sabes, el acrílico por rapidez. Rápido, sí. Por ejemplo, este es una leucemia, este es otro marcador CD34 que dejaría la lesión en marrón y la célula sana en azules. azul. Todas estas bolas que veis por todos los cuadros son células de grasa. Ya. Este es un poco más, bueno, otro tipo de trabajo, ¿no? Empezamos de lo científico y luego pasamos un poco también, bueno, pues... Sí, ¿hacia dónde quieres? Sí. Imaginación, Sí, ¿no? Porque eso es. Perdona, esto me recuerda un poco, fíjate, hasta una fruta, Sí, ¿no? Cortada, podría ser perfectamente. ¿no? Una claro. granada o así. Este, por pero- ejemplo, es un cáncer de mama. Ya, jo, qué cosas, ¿eh? Son bodegones casi. Sí. Sin, Sí, sí, o sea, sí, vamos sí. a ver, que no estoy metiéndome en... Cada persona ve... Eso es, jo, Sí. pero muy interesante. Aquí, Claro, por ejemplo, veis el tipo de cáncer que es... vale. Hemos recibido muchas opiniones sobre esta exposición, que es un poco delicado, ¿no? El tema, un poco no, mucho. Entonces, al ver aquí páncreas, es terminal, ¿no? mucha gente
da un paso atrás, no quiere ver, en las paredes no hay títulos, entonces se ve de otra manera, te puede dar lugar a imaginar que es un fondo del mar, que es otra cosa, ¿no? Te da un poco más de respiro. Por ejemplo, desde luego. ¿No? Bueno, o sea que este es el paso, vamos a decir, previo a lo que luego va a ser el cuadro final. Exactamente. O sea, después ya pasamos, sí, después de un año y medio de proceso. Bueno, un trabajo de 3 años hemos Por dicho. ahora 3 años, sí. Más o menos a la mitad del proceso, a 1 año y medio, yo estaba muy preocupada por cómo iban a recibir este proyecto las personas que están pasando el proceso del cáncer, ¿no? Entonces, con mi amiga cercana y yo propusimos a un grupo de yoga oncológico, vinieran a mi estudio, yo les presento el proyecto y cosimos unas telas entre todas. En este caso fueron 10 mujeres maravillosas las que vinieron, les presenté el proyecto y cosimos unas telas a modo de cicatriz que luego también fue a modo de red, porque esta exposición lo que ha hecho es red. Entonces en cuadros, por ejemplo, como este que es un cáncer de piel, hay trozos cosidos los que cosimos aquella vez y después los he utilizado para montar bastidores y pintar encima. Hay varios cuadros de este estilo. Yo desde aquel día ya me quedé tranquila, sabía que estaba en el camino correcto porque la acogida fue impresionante, fue de agradecimiento y sí, porque las personas que están pasando el proceso tienen otra mirada, otra implicación con la obra, totalmente diferente a la nuestra. Hombre, desde luego cuando ves un trabajo serio, ¿no? Que es el que tú has hecho, queriendo ayudar, porque de eso se trata, ¿no? De querer ayudar a través del arte, que tanto la gente que tiene cáncer o no, el mensaje es como vamos a intentar positivizar dentro de la gravedad, pero vamos a intentar alegrarnos un poco, sonreír, ver cosas, bueno, que transformadas con el color, como dices tú, es otra energía, no da ese miedo como comentabas, sino todo lo contrario. De hecho, cuando tuve la idea o la intención de hacer este proyecto, tuve opiniones de muchos tipos, opiniones negativas de a pie. ¿Cómo vas a hacer esto? Qué desagradable, qué feo, no quiero mirar, muchas opiniones, ¿no? Yo creo que yo como artista tengo que hacer las cosas porque tengo que hacerlas. ¿Quién va a querer poner una imagen de cáncer? Pues no lo sé. Yo lo hago porque tengo que hacer y después la obra continuará su trabajo. Pero miren, un retrato, para la gente que hace retratos, que no es el retrato de uno mismo, también puedes pensar igual. ¿Quién va a poner un retrato de alguien que no es familiar, que no es conocido, que no es un famoso y tal, en el salón? Pues yo tengo 4 retratos de Bárbara Stamel, ya lo digo y todo. Me encantan y son niñas que no sabemos, incluso ella misma dice que son sueños, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy relativo, es lo que decimos, ¿no? O sea, que hay, gracias a Dios hay mucha gente con gustos diferentes. Yo creo que tú tienes que tener clara tu idea, que era ayudar a tu amiga. Que, por cierto, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Sí, el contraste un poco de dónde nace el proyecto y el resultado es un contraste muy grande y es una sorpresa positiva. Sí. Aquí, por ejemplo, he querido poner unas células sanas, porque una célula sana tiene el núcleo en el centro y cuando se va al exterior se deforma, se multiplica y todo se convierte en un caos, que es lo que es un caos. He querido guardar de una manera positiva las células sanas, ordenadas una detrás de otra. Yo en realidad casi todo lo que he visto en el microscopio ha sido lesión. Claro. Sí. Una exposición que te ha durado hasta, dinos la fecha final. Hasta el 18, hasta mañana acabo. Bueno, pues hemos venido cuando hemos podido, miren, perdónanos. Por supuesto, no te preocupes. En el archivo y ya te dije que íbamos a venir porque hay muchísima obra de mucha gente. Como la tuya, desde luego, es muy peculiar. También tenemos que decir que en arte ya ha habido artistas importantes que, bueno, por lo menos que hemos podido conocer, que ya han trabajado el tema de la ciencia como algo importante en nuestra vida y que han querido hablar de esos avances, ¿no? Como cuando se presentó la molécula, el estudio de
la muerte también, por ejemplo, Sí. ¿no? Cómo se cambia, ¿no? el Sí. cuerpo, cómo se va deteriorando. Bueno, son temas de la vida misma. Claro, es También hay que decir que hay mucha gente trabajando, construyendo puentes entre arte y ciencia, faltarían muchos también. Claro. Y una plataforma que a mí me gusta mucho, que se llama Cultura en Vena, ellos tienen un lema que dice: la cultura beneficia seriamente la salud, ¿no? Y bueno, trabajan intentando introducir a artistas en centros sanitarios, ¿no? Porque cuando colaboramos aprendemos tanto del otro, son pequeñas cosas, ¿no? Yo aprendo cómo trabajan en el hospital, ellos trabajan mi estilo, o sea, ven, quiero decir, aprenden de mí. También son pues como aires frescos que entran a un lugar, que siempre sucede lo mismo, ¿no? Y entonces empezamos a hablar. Es un poco por el espacio Sí. de la Galería Artes Tú. Este cuadro, por ejemplo, miren, me llama la atención este velo. Sí. ¿Por qué? Cuéntame qué. Bueno, en realidad en las biopsias no se ven los fluidos, está todo quieto. Esto es Ya. un poco mi imaginación posterior. Este es un cáncer de útero, basado en los dibujos que hice en el microscopio, pero tiene la historia por detrás, porque estos cuadros, bueno, tienen muchas capas, tienen mucha historia. Aquel diseño quedó, digamos, atrás, ¿no? Ya. Entonces, bueno, pues intentando avanzar también y hacer algo diferente a los acrílicos, pues bueno, pues esta especie de fluidos, transparencias, Hombre, está claro, para conseguir profundidad. Es que no deja de ser una obra de creación, lo cual lo que buscamos es sensibilizar, embellecer, ¿no? Con un diálogo, con un tema, pero es pintura. Exactamente, No es ciencia, yo no digo, es- inspirado en un cáncer de útero, por Eso es, ejemplo, ¿no? eso es, ¿no? Inspirado en un cáncer de ovario. Ya. También habría aquí Sí, estos sí, fluidos. sí. Bueno, Ese es, por ejemplo, un cáncer de páncreas que también está cosido con el grupo de mujeres. sí. Qué bonito. ¿No? Es una Interesante. placa tumoral donde se organizan las células en el exterior. El cáncer de páncreas, y el trocito que vi era muy peculiar, muy diferente. Bueno, vemos distintos Sí. tamaños, me imagino pues porque a veces quizás te pide, ¿no?, hacerlo en tamaño más grande. Me decías ahora que el proyecto es hacerlo mucho más grande, ¿no? Sí. Ahora mismo yo pensaba que iba a ser el final de este proyecto con esta exposición, pero no ha sido así. Me han entrado muchas ganas de continuar y creo que ahora, con todo el entrenamiento, el trabajo de investigación que he hecho, ahora estoy preparada para trabajar más. Esto ha sido simplemente un laboratorio. Sí. Miren, vamos a ir Sí. hacia más luz porque siempre nos Sí. vamos a despedir que se nos vea bien. Yo creo que aquí es ideal. Mira, mirando la luz. Miren, tengo que darte la enhorabuena. Muchas gracias, Elena. Yo he conocido el comienzo de todo Sí. esto. Me hace muchísima ilusión que haya sido tan justa contigo y sobre todo luego hacia lo que ha supuesto todo este trabajo, ¿no? Sí. Que aunque ha habido barreras, porque siempre las hay en todos los proyectos, a veces hay como piedras que se asoman en el camino, pero bueno, ha sabido entender que se puede pasar. Y sobre todo que vemos el resultado final, que es muy brillante. Así que enhorabuena de parte de Muchas nosotros. gracias. Y ánimo con seguir en este camino, que yo creo que desde luego necesitamos que también se hablen de estos temas con esta belleza. Precisamente es uno de los objetivos del proyecto, que se hable, sí. Muy bien, miren, así que hasta la siguiente, vamos a decir. Gracias por acudir, Elena. Y vosotros ya saben, esta exposición se termina en muy pocos días, pero tenemos la suerte de que Versión de Arte se sube en YouTube, se ve en la televisión, así que si ustedes están interesados en escucharle al artista, entren en Versión de Arte, miren González Goicoechea y ahí verán este resultado final de este gran trabajo de creación y de estudio. Muchísimas gracias, hasta la siguiente. Miren, Gracias, nos vemos. Elena. Adiós.